Imagínate posesionado en el año 1993. Eran las primeras peleas de lo que nosotros en ese momento llamábamos como vale todo. Si bien nunca las habíamos visto ni siquiera en televisión, ya sabíamos de la existencia de este tipo de peleas, sobre todo en Brasil. Fue para este año entonces cuando salió a la luz pública a través de la televisión paga, ya como franquicia de UFC en sus primeras ediciones. El mundo comenzó a ver enfrentarse en jaulas estilos como el Kung Fu, el Karate, el Taekwondo, el Muay Thai, el Jiu-Jitsu, el Sumo, el Savate. Fue allí cuando también conocimos a uno de los peleadores más completos y legendarios que jamás hayan existido. Fue en ese momento cuando el mundo de las artes marciales conoció al gran Ken Shamrock. Con un estilo más que particular y pintoresco, este hombre parecía un guerrero sacado del mismo Coliseo romano. Todo él era una escultura griega de combate. Los inicios de Shamrock en las artes marciales mixtas fueron en la lucha libre profesional japonesa, específicamente en la organización Fujiwara-gumi. Su nombre real es Kenneth Wayne Kilpatrick. Nació el 11 de febrero del año 1964. Es integrante del Salón de la Fama de UFC. Shamrock surgió como una de las estrellas más grandes de la historia de las artes marciales mixtas, siendo el peleador destacado de carteleras en más de 15 eventos principales y coprincipales en las principales franquicias de artes marciales mixtas como lo son Pancrase, Ultimate Fighting Championship y Pride Fighting Championship en el curso de su carrera y con un poder de convocatoria en numerosos pago por visión. Shamrock es ampliamente considerado como una figura legendaria e ícono en el deporte de las MMA. Cuando participó en los combates de la primera edición de UFC, o sea el Ultimate Fighting Championship 1, se le presentaba a los espectadores como un peleador estadounidense representante del estilo de artes marciales conocido como Shot Fighting. Si bien el público conocía bastante bien de lo que se trataba el karate, el taekwondo, el jiu-jitsu o el sumo, la palabra shot fighting no nos resultaba tan bien conocida y familiar. Investigando al respecto, encontramos de que el shot fighting es un deporte de combate y arte marcial desarrollado en Japón a partir del shot wrestling. Este sistema entrena todas las distancias posibles en la lucha sin arma, utilizando puñetazos, patadas, rodillazos, clinch, proyecciones y combate en el suelo. En conjunto, engloba varias disciplinas de artes marciales y lucha libre. En cierto modo, se podría considerar, y de hecho así lo consideran al shot fighting, como una versión moderna del pancracio griego. Pancracio se le denomina así al deporte olímpico mezcla de boxeo y lucha libre que se practicaba en la antigua Grecia. Es bien conocida la afición del antiguo pueblo griego por las competiciones deportivas. Habían tradicionalmente dos deportes de combate: el pugilato, conocido por nosotros como boxeo, y la lucha, basado el primero, como ya sabemos, en técnicas de golpes de puño y la segunda en derribos, llaves, inmovilizaciones y proyecciones. Si bien eran dos deportes de combate por separado y cada uno con sus propias reglas, fue en los Juegos Olímpicos del año 648 a.C. cuando debutó una nueva modalidad de lucha que combinaba ambas disciplinas. Incluso el nombre de este nuevo sistema de lucha nos da una idea bastante aproximada de sus características, ya que Pancration, que se le llamaba en griego, provenía pan, que significaba todo, y kratos, fuerza, poder o energía. Pan y kratos. Pancracio. Todo el poder, toda la energía. Una especie de lucha total que incluye a cualquier técnica que pudiera emplear el combatiente, incluso golpes o llaves que han estado prohibidos en casi todas las artes marciales desde ese entonces. Solo habían dos prohibiciones, que eran
que los luchadores no podían morder ni introducir sus dedos en los ojos, nariz o boca del contrincante. Aparte de esto, todo valía, incluyendo estrangulaciones, golpes en los genitales, patadas y pisotones al oponente caído en la parte posterior de la cabeza y nuca. Las competiciones de Pancracio se hicieron muy pronto tremendamente populares. Habían torneos en casi todos los juegos que se organizaban fuera de estos campeonatos mayores, como los Juegos Paranahelénico o simplemente concursos a escala local. El Pancracio siempre tenía que estar presente. Los griegos atribuían la invención de este sistema a Teseo, que lo implementaría en su lucha en contra del Minotauro, o algunos también hablaban de Heracles, quien quería emplear su fuerza y técnica de Pancracio para derrotar al león de Nemea. Se dice, incluso, que Alejandro Magno fue un apasionado de este deporte. Estamos muy equivocados si pensamos de que los atletas griegos de la antigüedad, pancracistas incluidos, eran brutos sin intelectualismo que confiaban únicamente en su poderío físico natural. Los practicantes de pugilato, lucha y de Pancracio tenían sus propios sistemas de entrenamiento a cargo de un gimnasta o entrenador profesional. El entrenamiento incluía la práctica de sombra, conocido como kimakia, ejercicios con sacos rellenos de acerrín, trapos o granos, conocido allí con el nombre de korikoi, y sesiones con muñecos de entrenamiento. Además, los deportistas griegos contaban con dietas, masajistas y médicos deportivos. Si bien estos últimos, nos referimos a los médicos, encontraban de que el Pancracio, al contrario de otros deportes como podía ser la carrera o la jabalina, no eran justamente beneficiosos para la salud, de todas formas, ellos cumplían con su función y brindaban su asistencia. En los enfrentamientos de Pancracio no habían categorías de peso ni límites de tiempo en los combates. Los adversarios se emparejaban al azar, sacando bolitas o fichas de una urna. Los atletas luchaban desnudos. Sí, así como lo oyes, desnudo, con todas las cositas al aire. Incómodo, raro, pero bueno, así peleaban. Continuemos. Mientras tanto, los árbitros hacían cumplir las pocas normas, ayudados por un garrote, una vara o un látigo, con el cual tocaban a los peleadores al momento que querían que se separaran o que se detuviera la pelea. El único equipamiento empleado, y que además no siempre se le utilizaba, eran unas protecciones de cuero que cubrían los nudillos, puños y la muñeca, llamados gimantes. Hacia el siglo IV a.C. se comenzaron a usar los chipai hiri, que eran muy similares a los gimantes, pero acolchonados por dentro y mucho más duros por la parte exterior. Además de esto, también existían los auxis, que eran unas gruesas tiras de cuero endurecidos que te protegían los nudillos y antebrazos. Todas las protecciones dejaban libre el pulgar para facilitar los agarres y las presas. Un luchador podía rendirse en cualquier momento levantando el dedo índice, cosa que muchos consideraban deshonrosos. De hecho, muchos espartanos dejaron de participar en campeonatos de pugilato y Pancracio por considerar que era una forma poco honrosa de ser derrotado y para no exponerse a la vergüenza de tener que rendirse. Un luchador era también declarado vencedor cuando su adversario no podía continuar la lucha. A través de testimonios escritos y de ilustraciones en diversas ánforas y cerámicas griegas, conocemos gran cantidad de detalles del Pancracio, incluso relativas a las técnicas usadas, golpes, llaves y demás artimañas de combate. La lucha se dividía generalmente en dos modalidades: el ano pancration o lucha de pie y el kato pancration, cuando el combatiente acababa en el suelo. Sabemos que las posturas de partida en cada pelea eran similares a las que hoy en día emplean los boxeadores, pero con el cuerpo orientado al adversario y los brazos más extendidos para facilitar los agarres. Eran frecuentes las patadas de todo tipo: frontal, circular, al estómago, a la cabeza o a las partes bajas. Típicamente, un combate de Pancracio se desarrollaría como un moderno encuentro de MMA, en donde ambos participantes comienzan separados a golpearse y la lucha suele acabar rápidamente en el suelo entre agarres, estrangulamientos y luxaciones varias.
cada luchador tendría sin duda sus técnicas favoritas. Sabemos, por ejemplo, de que hubo un combatiente llamado Sóstratos Decisión, que obtuvo hasta 17 victorias en diversos juegos, rompiendo los dedos de sus oponentes, o sea que puedes imaginarte de que el pancracio era un deporte brutal. Por mucho que los atletas dispusieran de métodos de entrenamiento y de preparación para cada combate, resultaba agotador para los participantes al finalizar cada encuentro. Se dice que incluso los terminaban fácilmente los combates con graves heridas. En el propio mundo helénico hubo quien aclamó al pancracio como el más completo de los deportes, mientras que también hubieron quienes lo calificaron como una barbaridad, más propia de animales que de personas civilizadas. Hoy en día existen en el mundo muchas asociaciones que tratan de recuperar este antiguo arte marcial y espíritu de una lucha completa. Este estilo sobrevive especialmente en las MMA y en el menos extendido hoy vale todo, aunque sinceramente creo yo que para tener una visión un poco más aproximada de lo que fuere el pancracio de aquellos tiempos, deberíamos de echarle un vistazo no a las peleas de UFC de hoy en día, que bastante limitadas están en sus reglamentos, sino que, más bien, deberíamos de transportarnos en la cápsula del tiempo y mirar un poco de aquellas primeras peleas del Ultimate Fighting Championship 1, 2, 3, 4, en donde peleadores como el legendario Royce Gracie y el temible guerrero Ken Shamrock deslumbraron al mundo con sus impresionantes combates, casi sin regla, sin tiempo ni límites de ninguna especie.